Bueno, Santiago 4:8, vamos a terminar la parte de ayer que hablaba del acercamiento a Dios, de la humillación, de la fidelidad a Dios que tocamos. Decía el versículo 6, decía: resiste a los soberbios y das gracia a los humildes. Y esa gracia hablaba de bendición, y cuando nos acercamos a Dios, nos acercamos a la fuente de bendición mismo. 4:7 decía también: resistid al diablo y el diablo huirá de vosotros, decía la palabra. Y ese resistir, recordamos que estaba hablando en un lenguaje militar, para poner en resistencia, combatir contra el enemigo. Y hablábamos de la armadura espiritual, como usando todos los instrumentos que el Señor o las herramientas que nos da, podemos resistir al enemigo. En el sentido de no tomar nuestra mente, de no tomar cautiva nuestra vida, para que podamos ser gobernados por Dios. Y ese gobierno de Dios es lo que va a ser bendición para nuestra vida. Digo, va a ser bendición porque primero lo que recibimos es el descanso de nuestra alma, decía, al cual resistir firmes en la fe, decía en Primera de Pedro. Y vamos tocando la fe en la palabra, el método de Dios, que es el hacer su voluntad, el método de Dios, escuchar su palabra, su consejo. El método de Dios es tomar la cruz, digo, ¿no? Porque uno, cuando en esa figura, en esa metáfora de la cruz, se está matando al Hijo Hombre, está crucificando al Hijo Hombre, nuestros pensamientos, dejamos de lado para hacer la voluntad de nuestro Creador. Entonces eso es lo que nos lleva a la bendición y al descanso de nuestra alma, porque trae todas cosas buenas. Entonces, cuando trae cosas buenas en nuestra vida, no vamos a tener problemas, y de ahí es que comienza nuestro descanso, y eso, bueno, es la bendición misma. Después dice acá en 4:8, vamos a tocarlo rápidamente, sin versículo de apoyo, pero para darle un cierre a lo que ayer estábamos tocando. Dice: acercaos a Dios y Él se acercará a vosotros. Ven un contraste con el altivo. Al altivo, ¿cómo lo miraba? Dice: de lejos. Pero dice: acercaos a Dios. Nosotros nos acercamos a Dios mediante reconocer nuestros pecados. Y dice: se acercará a vosotros. Y dice: pecadores, limpiad las manos, y vosotros, los de doble ánimo, purificad vuestros corazones. Y cuando dice limpiar las manos, está hablando lo del interno, nuestros pensamientos. Porque en la ley se purificaban o se limpiaban las manos mediante, digamos, así naturalmente, se lavaban las manos antes de tocar las comidas, y simbolizando también la limpieza del alma, ¿no? Pero acá es la interna, la del corazón, que siempre decimos que en realidad es nuestros pensamientos, y no es ceremonial como se lo tomaba en ese tiempo, como lo hacían los judíos. Entonces eso es lo que va a llevar al acercamiento, a través de reconocer nuestros pecados, porque digo, o lo dice la palabra, que sin santidad nadie puede ver a Dios. Entonces, mediante la limpieza es lo que nos acercamos a Dios. El pecado siempre nos separa de Dios. ¿Por qué digo pecado? Porque pecado quiere decir error. Y el error quiere decir, vamos a hacer según nuestros pensamientos y nos vamos a alejar del parámetro del consejo de la palabra. Entonces nos lleva a un pensamiento alejado de Dios, de caminar con Dios, y por consecuencia trae mucha destrucción, mucho tormento en nuestra vida. Y dice acá también: lo de doble ánimo, purificad, dice, vuestros corazones. En sí está repitiendo, pero doble ánimo, esto quiere decir que muchas veces estamos así, ¿no? El doble ánimo. Pero el doble ánimo habla del inconstante en este sentido. Y esa inconstancia quiere decir que un día o una semana está bien y otra semana u otro día está mal. ¿Y por qué hay esto? Esto frecuentemente, para mí, el doble ánimo es porque no trabaja el pecado. No hay constancia, no hay perseverancia. Entonces,
El Señor le da una oportunidad, o muchas veces se quebranta en un momento, pero después no tiene perseverancia. O sea, el Señor también le da oportunidad, pero después, cuando le abre los caminos, se siente un poco bien, otra vez vuelve al mismo camino. Y vamos a dar ejemplo, como lo tocamos la semana pasada. Hay personas que se congregan tal vez un mes, y después dejan de congregar tiempo, 2 o 3 meses desaparecen. Después vuelven otra vez, no, el Señor me habló. Y así están a los tumbos. Ese es el doble ánimo, que un tiempo te hace bien, pero otro tiempo te lo hace mal. Pero Dios quiere que logremos esa constancia, esa perseverancia, ¿como para qué? Como para acumular riqueza, primeramente digo riqueza, la bendición espiritual, el sentirse bien, todos los días, porque esa es la bendición para nosotros. Y digo, ¿no? Si vos trabajás, por ejemplo, un día sí, un día no, ¿qué vas a cobrar? La mitad del sueldo. Entonces, según lo que sembramos, vamos a cosechar. Cuando más sembramos, más cosechamos. Cuando más trabajamos, más vamos a tener. Y entonces, de ahí habla un hombre rico. ¿Por qué es rico? Porque tuvo constancia en su trabajo, tuvo constancia en su camino para atesorar riquezas, y no se dio al descanso como ese perezoso, como dice la palabra, sino que puso una perseverancia, se puso un objetivo, trabajó y llegó a lo que tenía que llegar. Y así también espiritualmente tenemos que tener una perseverancia para salir de nuestra pobreza espiritual, para salir de nuestra inconstancia, y entonces de ahí es que vamos a obtener ese descanso, esa liberación en nuestra vida. Y dice así también, en el 4.9, y bueno, redondeando esta inconstancia, está hablando lo mismo que almas adúlteras. Si tomamos todo el contexto de 4.4, vieron que arrancamos de ahí, porque el alma adúltera está con el amante y otro día que está con el marido, ¿no? Entonces está dividido, ¿qué? 2 mujeres, un camino. ¿No decía así la canción? Y bueno, así estamos muchas veces. 2 mujeres, un camino, está dividido. Y me gusta esta y me gusta la otra. Me gustan todas. En general, decía una música también que cantaba mi mamá. Y así estamos muchas veces, ¿no? Con el diablo queremos estar y también queremos estar bien con Dios. Nos conviene Dios, pero también nos gusta la vida. Así está dividida, está partida en nuestra vida. Entonces, esto es el inconstante. El que está un poquito, un día te quebranta la alabanza, ¿no? Está escuchando, y otro día está escuchando música del mundo y está así. ¿Por qué la música del mundo no es, o no se puede escuchar en la iglesia? ¿Por qué Dios no permitió? Entonces, ¿por qué? Porque hay ese doble ánimo, esa inconstancia, esa alma adúltera, vamos a decirlo. Bueno, dice en 4.9, afligidos y lamentad y llorad, dice, vuestra risa se convierta en lloro y vuestro gozo en tristeza. A ver, ¿cómo lo podemos interpretar esto? Dice, vuestra risa se convierta en lloro. A menudo, si usted va al Antiguo Testamento, yo no lo tengo acá apuntado porque quiero dar un cierre definitivo a estos versículos o a este tema, dice, vuestra risa se convierta en lloro. ¿Qué quiere decir? Entonces, a menudo la risa está asociada a la burla, a la confianza propia, al burlarse, digamos, del oponente, de lo que te puede pasar. Entonces, es un gozo, como vamos a decir, como lo decía mi mamá, satánico, una risa satánica, vamos a decir, que estamos bien supuestamente, a la burla contra la palabra, a la burla con que con el pecado no nos va a pasar nada, y dice que se convierta, como dice acá la palabra, en lloro. Y ese lloro está asociado al arrepentimiento. Y como dice acá la palabra, y vuestro gozo se convierta en tristeza. Entonces ese gozo, como digo, maligno, satánico, como decía mi mamá, se convierta en tristeza. Y la tristeza de la que habla acá, justamente está aludiendo a bajar la vista. Bajar la vista es sinónimo de tristeza, no es sinónimo de altivez. Uno cuando está triste puede mantener la mirada, no, está triste, está pensando en su problema, y hay una
hay un arrepentimiento, puedo decir, naturalmente se da así que cuando uno está triste no puede mantener la mirada alta, entonces está mirando para abajo, está pensando, está triste, tiene llanto, se le caen las lágrimas, entonces justamente está hablando de esto, del abatimiento en la tristeza. Y vemos que, por el contrario, el altivo, ¿cómo está? Con el cuello, como decía en el tema, erguido, lo de dura cerviz. Entonces está el altivo, siempre está con la cabeza levantada. Eso es lo que asocia el Viejo Testamento. Entonces dice que vuestro gozo se convierta en tristeza. Y entonces está hablando eso de arrepentimiento, no de mantener la altivez, el orgullo, sino llorar, quebrantarse, porque uno ha obrado mal. Y bueno, quiero tocar el 4.10, vamos a entrar ahí al 4.10. 4.10 dice acá la palabra: humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Dice, y Él os exaltará. Humillaos. Y vemos que justamente la humillación corresponde al arrepentimiento. El hacer la voluntad ya no nuestra, sino la voluntad de nuestro Señor. Pero ¿de dónde tiene que salir el arrepentimiento o la humillación? Justamente de uno, de uno. El Señor va a quebrantar, el Señor va a contritar, pero nosotros le tenemos que pedir ese corazón arrepentido para pedirle perdón y para hacer la voluntad de Dios. Y como dice, y Él os exaltará. Él es el que te va a poner en alto, vamos a decirlo así, como lo dice la palabra. Exaltación que habla de elevarte. A ver, quería citar una frase que acá tenía anotada, la que dijo Calvino: de la misma forma que un árbol tiene que echar grandes raíces para poder elevarse, así también el que no profundiza en la humildad se exalta a sí mismo para su propia ruina. Vemos acá la palabra. Profundizar. Profundizar, como dice acá la palabra, o esta explicación, profundizar en el arrepentimiento. El que no profundiza, o en la humildad, el que no es humilde en sí, el que no echa raíces en la fe o en la humildad, como lo dice acá, se eleva para su propia ruina. ¿Por qué? Porque un árbol que no tiene raíces, ¿qué pasa? Viene un viento y se cae, prácticamente cae. Cuando viene el primer ventarrón, se cae, se eleva para su propia ruina. Así es el altivo. No tiene raíces en cuanto a la palabra, raíces de fe. ¿Y qué pasa? Cuando viene la tempestad, entonces tiende a caer. Entonces eso es lo que está hablando la palabra, que no nos exaltemos nosotros mismos, porque toda clase de pecado, de separación de Dios, es para nuestra ruina. Es elevarse con la arrogancia a nosotros mismos sin tener raíces en la palabra, en la fe de la palabra. Entonces eso es lo que nos lleva a la ruina. Y como dice acá la palabra, 4.11, vamos a tocar el 4.11, ahora sí vamos a pasar a otro tema. Hablamos mucho de la humillación, le quería dar un cierre simplemente, y ahora vamos a hablar del tema murmuración. Murmuración, dice 4.11 y 12. Dice así la palabra: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Y uno solo es el dador de la ley, y que puede salvar y perder. Pero tú, ¿quién eres que juzga a otro? Vemos, no murmuréis los unos de los otros. Vemos acá la palabra como lo explica, y dice: el que murmura de su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Vemos acá la palabra, me lleva esto a Isaías. ¿De dónde viene esto justamente? ¿Por qué lo aplica acá Santiago? Porque Santiago está hablando para los judíos y el lenguaje de la ley, y como dice acá la palabra, Isaías 30:22. Porque Jehová es juez, nosotros no somos jueces. Y cuando estamos diciendo juez, nos estamos poniendo, cuando murmuramos, en lugar de Dios. En lugar de Dios. Somos jueces, somos los que damos la sentencia, cuando eso no es nuestro lugar. Nuestro lugar corresponde
a dar la palabra simplemente, a mantener la comunión con Dios, a mostrar el camino cierto como para caminar cualquier tipo de creyente, para levantar al que está caído, en el sentido, le muestro el pecado, el por qué tiene una piedra de tropiezo en su camino, el por qué cayó y cómo puede elevarse otra vez, cómo puede caminar en comunión con Dios. Y dice, porque Jehová es nuestro juez, Jehová es nuestro legislador, Jehová es nuestro rey, él mismo salvará. ¿Nosotros podemos salvar al hermano? No podemos salvar. Nosotros simplemente podemos dirigir al camino de la salvación, de la liberación. Nosotros podemos orar por el hermano para que se le ilumine, para que se le abra el entendimiento de la palabra o de cualquier persona. Pero muchas veces nos ponemos en jueces que damos sentencia para condenar al hermano, para hundir al hermano, cuando ese no es nuestro lugar. Y digo, ¿por qué digo esto? Porque vos fíjate que es diferente nuestra manera de proceder muchas veces cuando estamos en esa etapa de juez, de creernos justos y que todos son pecadores y que todos están actuando mal. Entonces actuamos en contra de la palabra en el sentido, el samaritano, ¿qué hizo? El samaritano levantó, ¿no? Levantó, es muy contrario al que condena. El que condena acusa y tira, como fue el caso de, pasó un levita, dice, pasó un sacerdote y no lo levantaron porque miraron, condenaron, lo dejaron tirado. Pero vemos que en el caso de samaritano, dice que lo levantó y lo llevó. Ahora vemos otra palabra que tal vez lo toque el jueves esto. El caso de cuando Pablo estuvo en una iglesia, creo que en Éfeso, dice que estaba predicando y Tíquico cayó del tercer piso. ¿Y qué dijo Pablo? No os alarméis, está vivo. Y lo abrazó. Es muy lo contrario de lo que hizo el sacerdote y el levita. Entonces, eso es levantarlo, eso es abrazarlo, eso es llevarlo al mesón. Es muy diferente al murmurar. Murmurar simplemente condena, pero no ayuda, acusa, pero no resuelve nada. Entonces muchas veces estamos en eso de juez, porque esa es nuestra tendencia. Tenemos que entender que hay una manifestación, pero Dios no quiere que obremos así. Tal vez se manifieste internamente, pero no quiere que quedemos con esa manifestación interna, sino que nos humillemos para poder actuar y poder saber que hay una debilidad. Y como dice en Gálatas creo que está, no me acuerdo si en Efesios, sí, a ver, cuando dice sobrellevar la carga de los unos y los otros, 6.1, ¿qué dice de Éfeso? No recuerdo bien cómo dice la descripción. 6.1, por favor, apenas me lo dicen ya me viene a la memoria. Hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. No, Gálatas 6, 1. Si alguno fuere sorprendido, Es. vosotros que sois espirituales, Restaurale con espíritu de mansedumbre. Hermanos, si alguno fuere sorprendido en alguna falta, vosotros restaurale con espíritu de mansedumbre. Como decía la semana pasada, no juzguéis para que no seas juzgado. A ver, vos cuando actúas con condena, con murmuración, lo que te ganas son enemigos. Uno te puede comprender una caída, 2 caídas, 3 caídas, pero después el otro hermano, si no se juzga también, va a tomar revancha y te va a juzgar de la misma manera, con la parte inflexible de la murmuración, del juzgar humano. Entonces te va a condenar en tu pecado. Entonces para esto no tenemos que humillarnos, porque toda clase de murmuración quiere decir desunión con el hermano, acusación, destrucción, ponerlo en la cárcel en el sentido espiritual. Y eso es lo que muchas veces hacemos con la murmuración. Murmuramos, condenamos, calumniamos, difamamos. Todo eso conlleva la murmuración. Y un versículo me recuerda esto. Salmos 50, 20, dice así la palabra: tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Tomabas asiento y hablabas contra tu hermano. Después, si ustedes lo siguen leyendo, dice: te pensaba que yo sería como tú, te dice el Señor.
pero te reprenderé, lo pondré delante de tus ojos. En ese sentido, nos pone la palabra ahí para ver cómo es nuestro mal proceder. Lo pondré delante de tus ojos. Y vemos que dice, tomabas asiento. Esa parte de la murmuración, que le llamamos chismento, es muy fuerte y eso es lo que el Señor quiere que uno se vaya humillando, ¿no? Yo digo, no, si somos hermanos, creo que, naturalmente, ¿no? Una familia compuesta por 4 personas, vamos a decir, una familia tipo, un hermano no murmura del otro, están unidos, por ejemplo, viviendo bajo un mismo techo. Si habla algún vecino, algún conocido, está hablando, su hermano lo va a defender o va a tratar de tapar. Pero muchas veces actuamos en contra de la palabra, como si fuera que nuestro hermano es un enemigo y le deseamos el mal, le deseamos la destrucción, lo condenamos. Y es muy diferente al actuar de Dios. Dios quiere perdonar y siempre llama al arrepentimiento, y como dice la palabra, sus misericordias son nuevas cada día. El Señor muestra el pecado para arrepentimiento y para que no vaya bien. Esa es la disciplina del Señor. Pero nosotros hacemos murmuraciones simplemente para condenar y no ayudar a la persona, sino más bien para hundirla. Y como dice acá la palabra, tomaba asiento y hablaba contra tu hermano. Y entonces esto es lo que yo anotaba en la explicación. Al colocar murmurar y juzgar prácticamente son sinónimos y se nos da la clave para este significado. Murmurar es asumir la posición de juez. El otro es medido, es hallado falto y es condenado. Y todo ello en secreto, porque la murmuración ¿en qué va? En secreto. Cuando murmura, la murmuración no es delante de la persona presente, sino a escondida. Y dice, tomabas asiento, te acomodabas. O sea, no fue un se me escapó, no fue, uy, tengo el estómago resfriado. Simplemente fue ya porque vos tenés esa parte que no te estás humillando, entonces te das un tiempo largo. Cuando dice tomabas asiento, está diciendo, tomaste comunión con tu hermano, te tomaste un tiempo largo para acusar, para difamar, para destruir su reputación. Y esto es lo que trae mucho daño muchas veces a la congregación. Porque imagínate una persona, un instrumento, o alguien que suba al púlpito, o alguien que esté predicando, ponerle el asiento. Pero si la murmuración llegó a esa persona nueva, prácticamente se le cierra el corazón, entonces no lo va a escuchar. Y esto es ir en contra de la palabra, destruir la obra de Dios, la oportunidad que le da a otras personas para escuchar. Dice así la palabra del Señor. 2 Corintios, que acá también había mucha murmuración, 2 Corintios 12:20. 2 Corintios 12:20. Dice así la palabra, porque me temo que quizá cuando yo vaya, halle que no sois lo que deseo, y yo sea hallado de vosotros que no soy lo que deseáis, que quizá haya pleitos, o sea, la discusión, celos, enojos, rivalidades, difamaciones, chismes, arrogancia, desórdenes, en general, desórdenes. Y vemos acá la palabra, todo asociado, ustedes fíjense, con la murmuración, esta clase de pecado. ¿Hay discusiones? Por la murmuración viene una discusión. Uno se entera y se va a enojar y va a defender su persona. Y dice, celos, enojos. ¿Va a haber enojos? Sí, por la murmuración viene también por los celos. Uno quiere destruir a la otra persona porque uno se cree más, y esos son los celos, los enojos, los rencores, la falta de perdón. ¿Vienen las murmuraciones por eso? Sí. Rivalidades, choques. Por la murmuración, sí, viene todo. Y la murmuración se produce también por las rivalidades.
por la falta de perdón, por el rencor, la retención de pecado, difamaciones, difamar a la otra persona, hablar mal, chismes, como dice acá, que ya sabemos. Y dice arrogancia en el sentido, yo me creo mejor que el otro, pero lo acuso, y el otro no es nada, pero yo sí soy una buena persona. Y como dice, desorden. Y todo esto conlleva al desorden en la iglesia, y esto es lo que condena la palabra. Y entonces, cuando se refiere a estos comentarios, a estas rivalidades, difamaciones, como dice acá, difamaciones o chismes, se refiere a los que en grupo hacen circular informaciones mediante rumores que hunden la reputación de otra persona. Esto es lo que yo anotaba, ¿no? En Pedro 2.1, por ejemplo, lo llama detracciones, detractar a la persona, rebajar su personalidad. ¿Por qué? Por mi comentario. A veces puede ser verdad, a veces no, pero yo no soy nadie porque yo no soy juez, dice la palabra. Yo no puedo condenar. El Señor me puso como instrumento ¿para qué? Para levantar a la otra persona, para hacer la obra del buen samaritano y no para hundir a esa persona. Porque cuando yo hundo con murmuraciones, a ver, una rivalidad no viene porque sí, hermano. Muchas veces erramos y, a ver, justificada o injustificadamente, en vez de empezar a trabajar ese pecado, hacemos raíces de murmuraciones y armamos un árbol gigante. Esa persona después se opone a nosotros, o se opone en el sentido, sí, cuando te cargas a un rival y vos no trabajas el pecado de perdón, no te gusta sus modos, hubo murmuración, hubo un montón de cosas ahí, entonces la otra persona ¿cómo va a reaccionar? También va a querer defenderse, y de ahí que te ganás un enemigo, y de ahí que te ganás dolores de cabeza después, porque es vos lo que sembraste. Entonces cuando sembrás murmuración estás haciendo crecer la semilla de un enemigo que te estás ganando. Entonces eso te va a traer dolores de cabeza, porque cuando ya tenés un conflicto muy arraigado con otra persona, van a haber choques permanentes, van a haber dolores de cabeza permanentes, y uno va a querer cortar esas peleas. Ya no quiero más peleas, no quiero más líos, ya no quiero más discusiones. Pero esto no viene de ahora, esto viene de años. Entonces, al haber raíces, está hablando de años. Entonces eso te va a traer conflicto, choque. ¿Pero por qué? Porque yo permití la murmuración, yo permití esto, yo hice mala fama. Entonces, la otra persona se va a defender, justa e injustamente, pero te vas a ganar un enemigo, porque la palabra te dice que vos tenés que actuar con el perdón, con las armas de Cristo, y no con la murmuración, no con la queja, no con la pelea, no con amiguismo, sino con tomar la cruz. Esas son las armas de nuestra milicia, el confesar nuestro pecado cuando estamos dolidos. ¿Por qué? Porque si no, siempre vas a tener enemigos. Esto tenés que aprender en el camino, porque el día que vos prediques y tenés a la persona enfrente, te va a costar, hermano, te va a costar, porque la sola presencia de esa persona te va a incomodar. Te va a incomodar y no vas a predicar muy cómodo, muy libre, porque la otra persona conoce tu vida y tu manifestación y sabe que vos también te la mandaste. Entonces de ahí va a venir un perseguimiento en tu mente que no vas a poder predicar con toda la libertad que pretendes, pero porque hubo una siembra. Esto, yo cuando comencé tenía muchas de estas manifestaciones y había 2 o 3 personas que no me caían muy bien. Y cuando se sentaban era una incomodidad para mí para poder predicar con libertad. Y me tenía que cuidar con las palabras. Yo veía que no fluía muy bien el Espíritu de Dios. No podía hablar con libertad. No podía predicar. Le deseaba el mal. No quería que estén esas personas presentes. ¿Pero por qué? Porque yo justamente estaba permitiendo ese pecado. Entonces, al descubrir eso, empecé a trabajar y yo, hoy por hoy, yo creo que cualquier tipo de persona que venga, yo me pongo a predicar, no voy a tener esa parte de persecución, en el sentido que he trabajado ese pecado mucho tiempo, muchos años, me costó,
pero he conseguido triunfar sobre esos pecados para que no, esas murmuraciones, digamos, no me ganen a mí. Ese enojo, ese rencor, esas rivalidades no me ganan. Entonces, esto como instrumento de Dios uno se tiene que despojar, porque ya te digo, vas a tener, como instrumento de Dios, siempre vas a tener enemigos. Pero vos fíjate que en la antigüedad, ¿qué hacían los profetas? Los profetas tenían enemigos. Los grandes hombres de Dios tuvieron enemigos, oposición, pero predicaban en medio de conflicto, decía. Ellos predicaban. Y no fue una piedra de tropiezo, un detener su ministerio porque tenían conflicto con otros. No, se humillaban. Ellos podían perdonar a uno de sus ofensores, a sus enemigos, y lo que se enfocaban eran en tomar la cruz, en hacer lo que la palabra le dice para poder triunfar, ¿no? Entonces estas cosas son las que debemos limpiarnos, porque si no te va a costar en el ministerio. Imagínate muchas veces tan poca cosa, ¿no? O sea, yo no sé quién me tomará por enemigo, sinceramente, a mí no quiero tampoco saber, ¿no? Pero vos fíjate, yo no, pero no bajo el concepto del enemigo, como por ejemplo el instrumento de Dios que ya partió en la presencia del Señor. La hermana Rosa decía que siempre que le costaba predicar cuando yo estaba, yo no sé por qué motivo, pero dice que no podía. Después, el otro instrumento, o hay otro instrumento más de la revelación, mi tía Hermes dice que como que me tiene un respeto satánico, yo no sé de qué, no, o sea, no juzgo, no condeno, no sé qué tendré, o tendré algún espíritu que molesta por ahí, ¿no? No sé si arrogancia, altivez, no sé qué me ven, en ese sentido no sé, tampoco me creo que sé mucho, yo tengo una forma de expresarme, una forma de hablar, esa es mi manera, a otro le da de otra manera, a otro le da con toda la libertad del espíritu, con visiones, tienen otras herramientas, cada uno tenemos distintas herramientas, en eso sí. No sé, pero la cuestión es que es feo estar como instrumento de Dios y no poder predicar con libertad, a eso es lo que voy, con libertad. Yo no sé qué sentirán otros, yo calculo, ¿no? Había una hermana, una vez que llegó de visita, que no pertenece a este ministerio, sino a otro, y cantaba, la verdad, como los dioses, ¿eh? Y había otro instrumento que, bueno, recién era en sus comienzos, pero lo hacía bien, pero la chica le dijo, cantate un tema, y no quiso cantar. No sé si se habrá sentido superado en ese momento, porque creo que todos cuando somos nuevos nos sentimos superados. Si viene alguien que sabe mucho de teología de la palabra, muchos se van a sentir superados y no van a querer pasar o comentar, porque tal vez no tengan suficiente conocimiento. Esto es natural, pero digamos que esas cosas no nos superen, sino que trabajemos nosotros, reconozcamos nuestro pecado, no busquemos rivales, no busquemos celo, no busquemos competencia, sino que trabajemos para la obra de Dios. Dios comprende nuestro corazón y sabe que todavía no hemos llegado a un conocimiento, a un grado alto, vamos a decir, calificado para la obra de Dios, tal vez. En ese sentido tomémosle, porque si no, va a ser siempre de tropiezo para nosotros. Entonces, me dice acá la palabra también, en Romanos 1:30 dice esto, Romanos 1:30, dice, estando atestado de toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, y acá entra la otra clase de pecado de la que estamos hablando, maldad, lleno de envidia, homicidios, contiendas, engaños, malignidades, murmuraciones, detracciones. Maldad. Cuando somos malos, la persona mala, ¿qué es? Murmuradora. Vos fíjate cuando una persona es maldita y no quiere competencia, quiere sobresalir sobre todo, sobre cualquier persona, se elogia su persona y critica a otro. Esto en un grupo va a ser así, en un grupo, en todo círculo, donde se mueven grupos de personas, existe el altivo y el malo, que hay otros compañeros
que hacen cosas buenas y van a murmurar. Dice, no, eso está mal. Esto está mal, veo el error en esto. ¿Por qué? Porque hay rivalidades, hay maldad, llenos de envidia. Llenos de envidia. Y dice así la palabra, homicidios. Y homicidios, como estaba escuchando una prédica de mi mamá hoy, no hace falta matar, ¿sí que no? ¿A dónde está? En el pensamiento. Le deseas el mal. Le deseas que no esté más. Entonces dice, homicidios, contiendas, peleas, discusiones, eso está diciendo, choques, engaños y malignidades, mentiras, engaños, actuar con fingimiento, malignidad. Y dice, murmuradores, detractores, rebajan la personalidad de la otra persona. Murmuradores, eso es lo que el Señor condena. Y dice así la palabra, también en 1 de Pedro, que lo nombré, dice 2:1, desechando pues toda malicia. La murmuración viene por la maldad que tiene uno. Una persona mala es una persona murmuradora, como dice acá. Dice, desechando pues toda malicia, todo engaño, vemos, toda hipocresía, fingimiento, que quiere decir hipocresía, actuar como buena persona pero sos mala, sos murmuradora, sos calumniadora, sos difamadora, sos detractora. Y como dice, envidias, dice, porque envidias, ¿y envidias qué? Podemos envidiar entre hermanos ministerios, talentos que tenemos, podemos envidiar, inclusive creo que se habló estos días, el domingo fue que se tocó, de la belleza física, ¿no? En una parte, la belleza física. Entonces, por la belleza física también hay envidias, competencia. Y dice, y todas las distracciones. Vemos acá la palabra, rebajar, detractar, rebajar la personalidad del otro. Rebajar, algo tiene que tener defecto, no puede existir la persona perfecta que te supere para vos, porque hay rivalidades, hay malignidades, hay envidias. Escuché una vez cuando era chiquito, nos fuimos en un cumpleaños con mi papá y con mi mamá, y mirá cómo es, ¿no? Pusieron música y estaban bailando, y había una mujer muy alta, que bueno, mi papá la sacó a bailar y estaban bailando. Y bailaban de acá para allá, ¿no? Y yo escucho el comentario de la dueña de casa. Le dice a mi mamá, ¿le tenés envidia del cuerpo que tiene? Y le dice, mi mamá muy ahí medida, le dijo, no, la verdad que no, es linda mujer, nada más. No le comentó, no entró en ese juego. Pero vemos cómo puede entrar esa envidia, esa murmuración, simplemente por un comentario. ¿Cómo da pie el enemigo para estirarnos la lengua y para traer problemas a nuestra vida? Como para manifestar lo peor de nosotros, y ahí es cuando tenemos que ser prudentes para humillarnos, para pedir perdón, para confesar nuestro pecado, entendiendo que van a haber personas que no van a superar en algún área. En el sentido, estaba hablando de belleza física, pero en toda área hay personas que van a predicar mejor que vos, o tal vez van a llegar a más cantidad de gente que vos, y que vos solamente vas a moverte con un círculo de personas. A ver, de la parte de la prédica, muchas veces se dice, ¿no? Cuando uno tiene envidia por el ministerio del otro, vemos que hay personas que acaparan grandes cantidades a través de la red social, de la televisión, los usa el Señor. Y hay otras personas que en un círculo muy chiquito se mueven. En este sentido, una iglesia solamente. ¿Y qué pasa? No falta el comentario malicioso. Y bueno, Satanás los engaña, habla mentira, no habla la sana doctrina, la gente va a traer el engaño. Ese no es tu parte. Vos solamente pedís perdón, vos solamente movete como corresponde, humillate en el círculo donde te da el Señor. Porque muchas veces queremos o deseamos, por envidia o lo que fuere, o por maldad,
estar en el lugar del otro. Entonces decimos, ¿por qué lo escuchan tanto al otro? ¿Y por qué no me escuchan a mí? Entonces ahí ya sale la detracción. Vos solamente tenés que desear que, primeramente, tu oración sea escuchada por Dios, que sienta la presencia del Señor y que te use como un vaso de honra, como dice la palabra. Que te use, pero en el buen sentido de la palabra, con todo el poder de Dios. Y dice así la palabra, en el 2.2 dice, desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada, dice, para que por ella crezcáis para salvación. Desea la leche espiritual no adulterada. Esto es en contra de la envidia, de la detracción. Dice acá la afirma. Vos lo que tenés, dice, afirma acá la palabra, lo que tenés que desear, primeramente, la leche espiritual no adulterada, que tiene todo un contexto de doctrina. Pero yo digo, crecer en la fe, crecer con la leche, crecer con la palabra, crecer con el conocimiento de la presencia del Señor. Esto es lo que debe haber en el Hijo de Dios. El deseo de la palabra, no de la murmuración, no de la malicia, no de la hipocresía, no de la envidia. En eso se tiene que humillar, en eso tiene que ir pidiendo perdón. Y como dice acá en Romanos 2.1, ya vamos a terminar. Dice así la palabra, por lo cual no tienes excusa, oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas, pues al juzgar a otro, a ti mismo te condenas. Porque tú que juzgas, practicas las mismas cosas. Practicas las mismas cosas. El pecado en sí. ¿La murmuración es pecado? Sí. Entonces, si estás juzgando, dice, quien quiera que sea, cuando condenas a otro, a ti mismo te condenas. Entonces, si condenamos a otro por la palabra, por la ley, nosotros mismos también estamos cayendo en la condena, como dice acá la palabra. Mateo 7.1 dice esto la palabra. Esto lo había nombrado hoy. Decía, no juzguéis para que no seáis juzgados. No juzguéis para que no seáis juzgados. Entonces, la murmuración, vemos como dice acá. Si nosotros juzgamos, nosotros condenamos, así también vamos a ser medidos. O sea, ¿a quién le gusta que murmuren de su vida? ¿A vos te gusta que te murmuren de tu vida? Que te difamen, que te calumnien. Algunas cosas pueden ser verdad, pero en la murmuración mucho es de agregado, mucha mentira. Entonces crea toda una reputación mala. Entonces, es feo eso, ¿no? Porque uno admite muchas cosas que uno puede ser. Uno puede ser, muchas cosas uno puede ser. Yo puedo ser muchas cosas, o sea, puedo ser malo, puedo ser, como decían, amargo, me han dicho de todo, ¿no? Pero lo que me dolió más una vez, dos de las cosas que me dolieron. Una, que me digan vago, y eso no me gusta. No me gusta porque me conozco, o sea, yo si decidí volcarme al ministerio era porque lo deseaba y porque lo sentía internamente. No era porque yo no quería trabajar. Porque a mí me era fácil mantener el trabajo, seguir en el trabajo, y siempre escuchaba los mismos comentarios de las mismas personas, que era vago, que dijo hasta... Y yo digo, ¿hasta dónde? Estuve en todas las cargas de la estructura. Ellos no vinieron casi a ninguna, pero yo era el vago. Yo, por no trabajar y estar abocado al ministerio, soy vago. Y la otra persona, por no elegir el camino de Dios, van a trabajar. Bueno, ¿en qué sentido? Y entonces, bueno, me tocaba. Y otra, cuando me dijeron una vez, bueno, se me manifestó y yo lo entendí, igual no fue un enojo, pero no gusta cuando a una persona la tildan de sinvergüenza. Sinvergüenza. Como si fuera que vivía el ministerio, comía el ministerio. Y el que me conoce profundamente sabe que yo jamás saqué provecho al ministerio. Que casi no tocaba un peso. A mí mi mamá lo que me daba era para cosas. Simplemente para pagar la cuota de lo que estudiaba. Que eran monedas, porque son cosas del gobierno eso.
Una cuota de 200 pesos, 300, a ver cuánto podía. Y me pagaba el internet nada más. Otra cosa, no tenía entrada. No arreglaba con lo que tenía, con lo que daba mi mamá, con lo que entraba por el lado de mi esposa. Nada más. Difícil la vida. Y de eso sí que hay que humillarse para escuchar muchas murmuraciones de la comodidad, de lo que nunca tomaron la cruz en esa área. Y vos sentís, viste, que es punzante eso y no te gusta y es molesto, pero uno tiene que aprender a superar, a comportar, y cuando le venía algún tipo de perjuicio a esas personas tenía que uno estar ahí apoyando, uno tiene que estar consolando, uno tiene que estar dando la palabra y lo hace de todo corazón porque digo, uno va superando eso. Pero también estuve en la consolación de la muerte de un ser querido. Y cuando murió mi mamá no recibí esa misma consolación. Y todas esas cosas uno va pasando, pero el Señor sabe. El Señor sabe. El Señor está presente. El Señor sabe lo que uno va pasando, como uno pues como persona y cómo actúa realmente. Para mí sería muy cómodo hoy por hoy decir, bueno, si es así la condición, que se busquen otro pastor. Yo me bajo del cargo, me voy, que consigan otro, que sea perfecto para ellos, que los agasaje, que lo hable, que lo sabe, no sé. Como digo, yo no vivo de la plata de los demás. Digo, esto puede ser un poco altivo, ¿no? El Señor me apoya a mí, pero no vivo de la plata de los demás como para tener miedo de que tomen represalias contra mí. No. Tranquilamente lo digo, y lo digo con la vista bien en alto, y no suena orgullo esto, y no es orgullo, sino para poner las cosas en su medida justa. Estoy enojado, tengo que trabajar el enojo, tengo que pedir perdón, hay muchas cositas que tengo, pero esas cosas son parte del camino, y no me ha gustado muchas cosas que han hablado de mí, que uno se entera, pero simplemente como dice acá la palabra, terminando con esto, Lucas 6:37. No juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados. Entonces uno tiene que trabajar ahí, mostrar, superar a esos a esos tropiezos, trabajar el pecado, como le decimos. Arrepentirnos. ¿Por qué? Porque salta esa raíz de amargura, salta, sí, salta. Pero perdóname, Señor, perdóname, para que yo pueda hacer tu voluntad, para que pueda seguir predicando. Algunos le dirán, y si van a escuchar esta predica, no, parece que suena a queja tu predica. No suena a queja, muestro la realidad. A otros les molesta que muestre la realidad. Yo muestro la realidad tal lo que estoy viviendo, o lo que viví del pasado. No estoy hablando mentira, estoy hablando mi experiencia. Si quieren que hable de mentira, le armo predicas hermosas, los felicito a todos y estamos todos bien. Pero eso es mentira, no sucede. No sucede, al menos acá. Y nosotros tenemos que hablar con la realidad de la palabra, aplicarla para nuestra vida y tomar la cruz. Eso es lo que nos va a llevar a la victoria, a crecer como ministerio, o si no, estamos condenados al fracaso. Amén.